Buenas. A través de esta clase vamos a darle continuidad al cursado de la materia de álgebra lineal y geometría analítica. Pero esta vez realicemos una introducción acerca de lo que sería la geometría analítica. Eh, y en particular vamos a ver hoy en esta clase los sistemas de coordenadas, cómo determinar la distancia entre dos puntos en el plano coordenado, la interpretación geométrica de los vectores y aquellas operaciones algebraicas que ya habíamos visto en la primera parte del cursado, lo que serían suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector, y lo que serían los ángulos directores asociados a un vector y sus cosenos directores. Pero para comenzar, en esta parte inicial, es decir, para hacer la introducción de lo que serían los sistemas de coordenadas, veamos primero en qué consiste, cómo fue que realmente eh, René Descartes, que fue un filósofo, matemático y físico francés, el padre o creador de esta idea de establecer o de definir los sistemas de coordenadas. Y dentro de ello vamos a ver esto justamente los sistemas de coordenadas cartesianos, en honor a René Descartes. Aunque en realidad hay muchos sistemas de coordenadas, no necesariamente este que vamos a plantear por su sencillez y porque simplifica muchas, sobre todo, interpretaciones. Para ello, vamos a utilizar como herramienta la del GeoGebra, en este caso, para facilitar justamente la idea y las explicaciones. Esto, la idea básica que está detrás de la geometría analítica consiste en sustituir problemas que son de índole puramente geométrico por otros que tienen un carácter más bien algebraico. Pero, ¿cómo es posible realizar tal sustitución? Para eso se requiere de utilizar ciertos recursos y dentro de esos recursos justamente aparecen ahí los sistemas de coordenadas. Antes de entrar propiamente en los sistemas de coordenadas cartesianos, según Descartes, presentemos inicialmente una idea de lo que sería un eje numérico. Supongan que tenemos una recta. En esa recta voy a colocar dos puntos arbitrarios. En el primero, el que se encuentra más a la izquierda, lo denoto con O, y el que se encuentra más a la derecha con U. Estos dos puntos van a determinar un segmento que me sirven para definir para lo que sería la unidad bueno, de medida. En este caso, si ese segmento que es lo que estamos considerando como unidad, lo transportamos de manera consecutiva hacia la derecha, pues empezamos entonces a identificar una serie de puntos que pudiéramos estarlo asociando con los números naturales y así sucesivamente, ¿no? Eh, y si eh, realizamos la transportación de esa unidad de medida hacia la izquierda, pues empezamos a obtener justamente
los opuestos de esos naturales para obtener los negativos y con ella obtener así o hacer una representación esquemática de lo que serían los números enteros. Pero después es que este proceso de construcción de los conjuntos numéricos fue posible construir un conjunto más amplio que contuviera a los enteros, que fueron los racionales, y, eh, y dentro de ello se logró completar con esos racionales, con los números irracionales, para conformar el conjunto de los números reales. La idea final de este conjunto, porque este es un conjunto completo, consiste en que ahora era posible o es posible asociar a cada número real un punto de la recta y viceversa, a cada punto de la recta, entonces es posible asociarlo con un número real. Y al establecer esa correspondencia uno a uno entre los elementos del conjunto de los números reales con los puntos de una recta, queda de esa manera definido lo que sería un eje numérico. Bien, de manera que cuando estemos hablando de un eje numérico, cualquier punto de esa recta ya la podemos estar identificando o asociando con un número real, en el que en esa recta previamente se define lo que sería el origen, donde ahí colocamos el cero, y se define una unidad de medida, y esta es la que se transporta hacia la derecha o hacia la izquierda de manera consecutiva, y tomando los múltiplos o submúltiplos, pudiéramos ir construyendo cada uno de los números eh, reales de cada uno de los puntos de esa recta y conformar nuestro eje numérico. Pero a partir de esta noción de lo que sería el eje numérico, ¿qué fue lo que hizo básicamente Descartes? Descartes, en el plano, eh, eh, página del GeoGebra, en la que en el plano, ahora vamos a trabajar con dos ejes numéricos perpendiculares entre sí, donde se intersectan esos dos ejes numéricos. Ahí colocamos a lo que sería el origen, es decir, el cero en el eje numérico horizontal, también conocido como eje de las abscisas, y en el cero en el eje vertical como eje de las ordenadas. A ese donde se cortan se le denomina origen del sistema de coordenadas. Esto ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir? Ahora, cuando nosotros tengamos un punto cualquiera en el plano, un punto cualquiera en el plano, pues ese punto va a quedar determinado por un par ordenado de números reales. El primero, fíjense que dije par ordenados de números reales. El primero de ese par lo podemos identificar como aquel número que representa la distancia que hay del punto al eje vertical. En este caso, esa distancia sería 2 unidades del eje vertical. Y el segundo número eh, representaría lo que sería la distancia del punto al eje horizontal. ¿Sí? Si nosotros representamos acá dicho punto P, lo identificamos con el par 2 3, es decir, 2, esta sería la abscisa del punto, es la distancia que hay del punto al eje vertical. Y 3, la distancia que hay del punto al eje horizontal. ¿Eh? Nosotros acá pudiéramos, por ejemplo, acá mover de manera arbitraria el punto, y siempre ese punto que de manera arbitraria nosotros estamos utilizando,
se puede relacionar o se puede identificar con un par ordenado de números reales. ¿Mm? Siempre en ese par, el primero representa la abscisa y el segundo la ordenada. Observen que cuando el punto está situado sobre el eje de las abscisas o eje horizontal, la segunda componente de ese par es cero, y si el punto se encuentra sobre el eje vertical, entonces quien es cero sería la primera componente o la abscisa. Y solo en el caso en que tanto la abscisa como la ordenada es cero, es porque ese punto estaría representando, por supuesto, al origen de coordenadas. Bien, bueno, eh, con ello se tiene ya la primera cuestión en la que el objeto geométrico más punto, ahora lo podemos asociar con un par ordenado de números reales. Bien, consideremos que tenemos otro punto Q con sus respectivas proyecciones, que son segmentos perpendiculares a los ejes, y en este caso el punto Q lo estamos considerando que tiene coordenadas 6, 6. ¿Bien? Y lo que nos va a interesar en este paso es cómo pudiéramos determinar la distancia que hay del punto P al punto Q. Es decir, en este caso, la longitud que tendría el segmento este PQ. No es difícil de ver que justamente es posible construir acá un triángulo rectángulo. Es decir, si realizamos la prolongación acá, es posible construir eh, los catetos de ese triángulo rectángulo en el que justamente este cateto, que es paralelo al eje de las abscisas, la longitud que tiene es 6 menos 2. No estaría dando esta longitud que está acá. Y este otro cateto, la longitud sería justamente 6 menos 3. Observen que en este caso es la de este cateto, podemos ver que es la diferencia de las abscisas del punto Q y el punto P, y este otro representa la diferencia de las ordenadas entre el punto Q y el punto P. Como se tienen las longitudes de los catetos, simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, es posible entonces determinar la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y la longitud de esa hipotenusa, pues estaría representando justamente la distancia que hay entre los puntos P y Q. De manera que en términos generales, si del punto P conocemos sus coordenadas, que son XP y sub P, y del punto Q conocemos sus coordenadas, que serían X sub Q y sub Q, entonces la distancia entre P y Q, simplemente lo que podemos es aplicar esta fórmula que representa, como ya vimos, la aplicación del teorema de Pitágoras. Y en esa fórmula donde ustedes lo que tienen es que fijar es que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas de los puntos que intervienen más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas de esos dos puntos que intervienen en el análisis. Bien, y de esta manera, si conocemos las coordenadas de dos puntos en el plano, pues entonces siempre va a ser posible poder determinar la distancia que hay entre dichos puntos. Bien, y acá es posible, nosotros podemos colocar esto de manera arbitraria en cualquier posición,
que siempre aplicando dicha fórmula es posible determinar la distancia que hay entre estos dos puntos P y Q. Bien, bueno, en este caso eh, ya sabemos cómo se pueden representar puntos en el plano coordenado, es decir, en el plano en el que previamente se ha definido un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Y ahora vamos a ver eh, la interpretación que podemos darle al concepto de vector que ya habíamos introducido en la primera parte del cursado, pero desde el punto de vista geométrico. ¿Qué interpretación geométrica le podemos dar a esos vectores? Que el análisis en su representación geométrica únicamente lo vamos a poder ver en dos y tres dimensiones. Bien, eh, lo primero que vamos a considerar es, en este caso, eh, un conjunto, sea E el conjunto de todos los puntos del espacio R2, es decir, todos los puntos del plano, o de R3, puntos del espacio este tridimensional. Y vamos a darle el nombre de vector a todo par ordenado de ese conjunto de puntos. Fíjense que si estamos trabajando en R2, dos puntos cualesquiera, eh, dos puntos cualesquiera en el que previamente se define quién sería el primero y quién sería el segundo, nos permitiría ya definir lo que sería un vector. Y la notación que vamos a utilizar es justamente si A y B son los puntos que están en ese plano, pues la notación que uno puede emplear por ahora sería la de entre un paréntesis, la primera letra que representa el primer punto y la segunda letra que representa al segundo punto. Justamente al primer punto se le denomina eh, origen del vector y al segundo punto extremo del vector. Este vector generalmente, esta no es la notación más común, sino que se acostumbra, y sobre todo desde el punto de vista geométrico, a representarlo mediante una flecha, donde en esa flecha el primer punto representa el origen y el extremo se pone con la saeta de la flecha. Bien. En este caso, fíjense que acá el origen es el punto A y el extremo es B. Nosotros pudiéramos considerar el sentido contrario, es decir, el origen ahora de este vector es B y el extremo sería A. Bien, bueno, es más bien, es la representación de un segmento dirigido. Y en la representación de ese segmento dirigido, pues se hace a través de flechas, ¿m? Donde en esa flecha está el origen de la flecha y el extremo de la flecha con la saeta. Bueno, una vez podemos representar a el vector como ese par ordenado de puntos del plano, par ordenado de puntos del plano, eh, es posible ahora definir lo que serían las componentes del vector. Si nosotros, por ejemplo, eh, trazamos rectas perpendiculares que partan, eh, que corten a cada punto que corten a cada punto de ese segmento AB,
ese punto quedaría proyectado lo proyectamos sobre el eje de las abscisas y justamente eh, la longitud que tendría acá ese segmento proyectado, pues vendría dado como eh, a este punto que sería eh, XB, que es el punto más grande, menos el XA. Es decir, en este caso, esta sería la medida algebraica sobre la proyección en este eje. Y si pudiéramos hacer exactamente lo mismo, proyectar cada uno de estos puntos de manera perpendicular u ortogonal sobre el eje vertical y obtenemos así lo que serían, tenemos así lo que sería la proyección sobre el eje de las ordenadas. ¿Mm? Que igual este sería la ordenada I sub B menos la I sub A. La longitud nos estaría dando la longitud de este segmento de la proyección. Y justamente esas proyecciones representan lo que serían las componentes del vector AB. ¿Mm? Es decir, las componentes del vector AB la podemos escribir como un vector, lo ponemos como una columna o como una fila separado con una coma, la primera componente de la segunda, o lo ponemos en forma de columna como veníamos haciendo en la primera parte del cursado cuando comenzamos a estudiar los sistemas de ecuaciones. En este caso sería eh, x sub b menos x sub a. Fíjense que tienen que fijarse que si el vector tiene como extremo el punto B, pues entonces sería la abscisa de B menos la abscisa del origen del vector. Y la segunda sería la ordenada de B menos la ordenada del origen del vector. Bien, y de esa manera se obtendrían las componentes del vector. Ahora, también aprovechamos acá para definir lo que sería el módulo o longitud de un vector, que se define justamente como la distancia que hay entre el origen y el extremo del vector. Por supuesto que si estamos trabajando en el plano coordenado es porque tanto el punto origen como el punto extremo tienen coordenadas y al tener coordenadas nosotros podemos calcular la distancia que hay del origen al extremo. Y esa distancia pues justamente nos estaría ofreciendo lo que sería la longitud del vector o el módulo del vector. ¿Ven? Ahora, también cuando nosotros estudiamos, se introdujo los vectores de Rn en la primera parte del cursado, vimos que dos vectores eh, íbamos a considerar que eran iguales si sus respectivas componentes eran iguales. Y esto, el hecho de que dos vectores sean iguales, eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, aquí estamos considerando vectores que están en el plano, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vector este, AB. ¿Y qué significa que sean iguales? Bueno, si dos vectores son iguales, tienen que tener iguales sus respectivas componentes. Esto significa que, por ejemplo, si yo coloco acá un punto arbitrario, voy a colocar acá un punto arbitrario, siempre yo voy a poder encontrar en este mismo plano otro punto tal que el vector, vamos a suponer que este punto sea, vamos a ponerle etiqueta, sea G, siempre yo voy a poder encontrar otro punto P, tal que GP tenga las mismas componentes
que el vector este AB. Y para eso, uno lo puede hacer por construcción. Simplemente yo pudiera acá trazar, por ejemplo, un punto que pase por este punto G y que tenga la misma dirección que el vector AB. Después, con este segmento, con el origen del vector AB y este, yo puedo trazar un segmento y trazar la recta paralela que pase por el extremo y que sea paralela a este segmento. Y acá se va a intersectar esas dos rectas en un punto donde justamente este vector que acabamos de construir acá, vamos a llamarle este vector P. Entonces ahora el vector GP va a tener igual las mismas componentes que el vector AB. Y en consecuencia, al tener las mismas componentes, esos vectores son iguales. Desde el punto de vista geométrico, bueno, son vectores que tienen la misma longitud, el mismo módulo, y se recorren, por supuesto, tienen el mismo sentido del recorrido. Bien, sí, y eso siempre va a ser posible. Yo pudiera considerar cualquiera sea el punto que yo coloque, siempre puedo encontrar otro tal que con esos dos puntos se puede construir un vector que sea igual al AB. Por eso es que muchas veces los vectores, a veces, cuando se ofrecen un conjunto de vectores, todos esos vectores se pueden colocar con un origen común y generalmente ese origen común se ubica en el origen de coordenadas, pero siempre es factible que usted pueda colocar a todos los vectores con un origen común sin perder ningún tipo de generalidad. Por ejemplo, yo pudiera construir un vector, yo puedo buscar un vector que sea igual al vector AB y que tenga su origen acá en el origen de coordenadas, acá. Yo puedo colocar el punto acá y para ello simplemente trazo una recta que pase por el origen, pero que sea paralela al vector AB. Bien, entonces, con el origen del vector AB y y el origen de coordenada, construyo este segmento. Y ahora trazo la recta paralela que pase por el extremo B y sea paralela a este que está acá. Esto se intersecta. Estas dos rectas se intersectan acá y por supuesto el vector este, llamémosle si quiere Q a este vector, a este punto que diga Q. Ahora el vector OQ va a ser igual al vector AB. Siempre es posible hacer tal construcción. Y eso es consecuencia de que de la igualdad de vectores. En realidad, si dos vectores son iguales, sus componentes tienen que ser iguales, es decir, las componentes de este vector van a ser iguales a las componentes del vector AB. Es decir, en la práctica, en el plano S, podemos encontrar infinitos vectores, es decir, representación, eh, que todos van a tener la misma longitud y el mismo sentido de recorrido, y por ende tendrían las mismas componentes. Bien, bueno, esto es posible. Tenemos ahí cómo generalizar el tema este de las distancias entre
puntos que se encuentran en el espacio tridimensional. Si supongamos que tenemos acá un punto A en el espacio tridimensional, si ese punto A va a tener una abscisa, una ordenada y una cota, ¿m? Que representa, en este caso, la altura que hay de este punto, en este caso al plano. En este caso, cuando se trabajan con un sistema en el espacio tridimensional, es porque realmente hay tres planos que se cortan perpendicularmente. ¿M? Y esto, a ver, para que se entienda bien acá, yo voy a mostrarle acá, tenemos este plano que vemos horizontal, tenemos este otro plano, vamos a poner igual cero, acá, y igual cero, y tenemos este otro plano, x igual c. Entonces, el primer plano, el horizontal, dividía el espacio en dos semiespacios. El otro plano, perpendicular, hace que el espacio quede dividido en cuatro. Y cuando trazamos el tercer plano, perpendicular a cada uno de los restantes, el espacio queda dividido en ocho subespacios llamados octantes. ¿Bien? ¿Qué es lo que usted ve acá? El primer octante, segundo octante, tercer octante, cuarto octante y los que están después por debajo. ¿Bien? Pero bueno, no nos queremos hacer referencia a esto y supongamos que tenemos un punto que ahora en lugar de hablar de un par ordenado, tendríamos que hablar de un trío ordenado. Hay tres números que van a identificar a ese punto en el espacio. El primero sería la abscisa, el segundo sería la ordenada y el tercero sería la cota. Siempre lo podemos, cada uno de esos números lo podemos identificar como distancias de ese punto a cada uno de esos planos coordenados. Y tenemos, por ejemplo, un punto B. De igual manera, como cada uno de esos puntos está representado por eh, eh, tríos ordenados de números reales, es posible determinar la distancia que hay entre esos puntos en el espacio tridimensional. No es difícil, se puede esto generalizar. Lo que se había hecho es aplicar básicamente dos veces el teorema de Pitágoras y cuando usted aplica, es decir, cuando usted aplica acá en el plano este que está horizontal, va a determinar la distancia que hay entre estos dos puntos, que son las proyecciones, esa le estaría dando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias abscisas más el cuadrado de las diferencias ordenadas. Eso sería este cateto. Y este otro cateto estaría representando las diferencias de las cotas. La diferencia de la cota del punto A con la cota del punto B. Esas serían, y al aplicar nuevamente Pitágoras, pues esto le quedaría que la distancia entre dos puntos que ahora se encuentran en el espacio tridimensional es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas, más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas, más, aquí está mal puesto esto, más el cuadrado
de la diferencia de las cotas. Pongamos esto bien, porque aquí debe ser con el signo más. Bien, bien, entonces quedaría de esa manera. Si es una generalización eh, para el espacio tridimensional. Y ya también habíamos visto, quieren sumar, tienen la misma dirección, supongamos que tenemos el vector AB y el vector CD. Acá están representadas las proyecciones ortogonales sobre cada uno de los ejes del vector AB y la proyección sobre el eje X, sobre el eje Y del vector CD. Como ellos tienen la misma dirección para sumar, digamos, si se quiere sumar el vector AB con el vector CD de forma abreviada, simplemente el vector AB lo representamos con la letra U minúscula y la flechita, y sus componentes serían U1, U2. Es decir, U1 sería esta proyección, que en este ejemplo serían 3, y U2 sería esta proyección, que en este caso sería 1, es decir, sería 3, 1. Y supongamos que del vector CD, la proyección, la proyección sobre la proyección sobre el eje X, en este caso sería 2, y sobre el eje Y sería la longitud de este segmento. Bueno, si tienen la misma dirección, lo que se hace es el origen del segundo vector se hace coincidir con el extremo del segundo vector, y en consecuencia se obtiene un vector resultante que tiene como origen el origen del primer vector y tiene como extremo el extremo del segundo vector. Y obsérvese cómo ese vector resultante, cuando usted analiza las proyecciones, es la suma, que viene siendo la suma de las primeras componentes, y cuando hace la proyección sobre el eje Y, sería la suma de las segundas componentes. Es decir, aquí suma estas dos proyecciones. Bien, y de esa manera se realiza la suma de vectores en el caso que tengan igual dirección. Si las direcciones son distintas, y hagamos, eh, ¿no? Tenemos, podemos hacerlo abreviadamente aquí así, y supongamos que tenemos un vector U. Bueno, pongamos, y tenemos un vector B. Bien, no tienen igual dirección, sus direcciones son distintas, pero el procedimiento era, si queríamos sumar el vector U con el vector B, entonces lo que hacíamos era, siempre es posible a partir de un punto obtener un vector que sea igual al vector dado, B. Y eso lo que lo hacemos es, siempre puedo colocar, hacer coincidir el extremo, el origen de B con el extremo de U. Y una vez que se realizó, eh, se buscó el vector equivalente al vector B, pero que tenga su origen ahora en el extremo de U, simplemente ahora el vector suma, lo que hacemos es tomar al origen del primer vector, que es U, con el extremo del segundo. En realidad, una manera rápida de poder hacer eso es que siempre con esos dos vectores
siempre es posible construir un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero en el que los lados opuestos son paralelos y tienen la misma longitud. Y de ese paralelogramo, una de las diagonales justamente siempre estaría representando a la suma de dichos vectores. Si por ejemplo acá, eh, yo pudiera acá, eh, por este punto, trazar una recta que sea paralela a B, y por este punto una recta que sea paralela o que tenga la misma dirección que U. Esas dos rectas se cortan justamente en un punto y esto va a determinar un paralelogramo. Es decir, esto determina acá un paralelogramo en el que justamente una de esas diagonales representa la suma de esos vectores. La otra diagonal estaría representando la diferencia de dichos vectores. Esto es la representación esquemática que se puede hacer tanto en el plano como en el espacio eh, tridimensional. Eh, lo otro que faltaría por ver rápidamente serían lo que es los ángulos directores de un vector. Bueno, acá se estaba diciendo de que se tiene un vector. Todo vector siempre se puede colocar, se puede colocar el origen de ese vector, siempre se puede colocar en el origen de coordenada. Ese vector, una vez colocado en el origen de coordenada, determina dos ángulos con los ejes coordenados. Sería acá el ángulo alfa y el ángulo beta. Esos ángulos que determinan el vector con los ejes coordenados son los que se denominan ángulos de dirección del vector. Estos ángulos de dirección del vector guardan una relación, no son ángulos cualesquiera. Ellos satisfacen una determinada condición o restricción. ¿Cuál es? Si el vector B tiene componentes B1, B2 y su longitud o módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, entonces, cuando analizamos en el triángulo rectángulo que contiene el ángulo alfa, el coseno de este ángulo es el cateto adyacente que mide B sub 1 sobre la hipotenusa, que representa la longitud o el módulo del vector B. ¿Bien? En el otro triángulo, rectángulo que contiene al vector B, que contiene el ángulo beta, el coseno de beta es el cateto adyacente B sub 2 sobre la hipotenusa, que es la longitud o el módulo del vector B. Si ahora en ambos casos elevamos al cuadrado en ambos miembros, al coseno de alfa lo elevamos al cuadrado y esto lo elevamos al cuadrado, aquí nos quedaría B1 al cuadrado sobre B1 cuadrado más B2 cuadrado, porque se simplifica la raíz. Y si elevamos al cuadrado el coseno de beta en ambos miembros, quedaría coseno de beta al cuadrado es igual a B2 cuadrado sobre B1 cuadrado más B2 cuadrado. Y si sumamos, pues efectivamente la suma de esas dos fracciones nos va a dar igual a 1. En conclusión, los ángulos directores de cualquier vector tienen que cumplir la condición de que el coseno cuadrado de ellos, la suma de los cosenos cuadrados, tienen que ser igual a 1. Y la manera en que esto lo podemos generalizar, es decir, lo podemos generalizar en este caso a tres dimensiones, aunque se pudiera hacer a más, pero vamos a hacerlo
a, a tres dimensiones. Y en ese caso, eh, pongamos acá, este sería eh, ángulos directores acá en tres dimensiones. Y acá vamos a compartir. Vamos a compartir esta última parte. Este, ¿eh? Sí, tenemos un vector. Ese vector siempre se puede colocar su origen en el origen de coordenadas. Ese vector con cada eje determina un ángulo, digamos, con el eje de las abscisas determina el ángulo alfa, con el eje de las ordenadas determina el ángulo beta y con el eje de las cotas determina el ángulo gamma. Esos tres ángulos serían los ángulos directores o ángulos de dirección del vector B y de manera similar, eh, esos ángulos, el coseno de alfa es la proyección del vector sobre el eje de las abscisas sobre la longitud del vector. El coseno de beta es la proyección del vector sobre el eje de las ordenadas sobre la longitud del vector. Y el coseno de gamma es la proyección del vector sobre el eje de la z sobre la longitud del vector. Y cuando usted eleva al cuadrado en ambos miembros y sume, pues nuevamente se obtiene que la suma del cuadrado de esos ángulos directores, de esos cosenos directores, pues debe dar igual a 1. Y ahora sí, finalmente, lo que nos faltaría era hablarle sobre la interpretación geométrica que tenía la multiplicación de un escalar por un vector. Eso también lo habíamos hablado y visto cuando estudiamos los vectores Rn, en el que ahora, como lo estamos viendo en dos y tres dimensiones, es posible esto, dar una interpretación geométrica para lo que significa multiplicar un escalar por un vector. Téngase en cuenta de que si, por ejemplo, se tiene un vector y ese vector, por ejemplo, yo lo multiplico por 2 o por 3, significa que ese vector equivale a sumarse dos veces o tres veces consigo mismo. Y como es el mismo vector, va a tener la misma dirección y en consecuencia, entonces lo que se tiene que hacer es colocar cada uno de los vectores, el origen de uno en el extremo del otro, y como él va a tener la misma dirección, pues simplemente eh, esa multiplicación del escalar por el vector equivale a producir un aumento, una ampliación de dicho vector según sea el escalar en cuestión. Por ejemplo, si tenemos el vector u y ese vector u lo multiplicamos por 3, se obtiene otro vector que va a tener la misma dirección que el vector u, pero ahora su longitud es tres veces la longitud del vector inicial. ¿Bien? Si por el contrario ese vector u lo multiplicamos por 0,5 o por un medio, se obtiene nuevamente un vector que tiene igual dirección,
pero que ahora la longitud sería la mitad del vector original. Y si el vector u lo multiplicamos por -1, pues se obtiene un vector que tiene la misma dirección, igual longitud, pero el sentido, ese signo negativo, lo que indica es que lo que cambia es el sentido del recorrido del vector. Bien, entonces, la multiplicación de un vector, de un escalar por un vector, en consecuencia nos va a producir siempre un vector que tiene la misma dirección y por lo tanto va a ser paralelo al vector original. Una cuestión interesante que va a resultar acá es el concepto este de, de vector unitario. Sí, supongamos, supongamos que yo tenga, vamos a ponérselo acá así, supongamos que yo tengo un vector f, f flechita, en el plano. Y él tiene dos componentes, F1 y F2, son las proyecciones sobre cada uno de los ejes. Y el módulo o la longitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Como ya sabemos que el vector, este es el vector F, ¿m? Si lo multiplicamos por ese vector por un escalar, él nos va a producir un vector que paralelo a él, es decir, un vector que tiene la misma dirección, solo que si el escalar ese es mayor que 1, se va a producir un aumento, una ampliación de la longitud del vector original. Si el escalar está entre 0 y 1, se produciría una contracción. Si el escalar es negativo, eh, cambiaría el sentido, sería una ampliación o contracción, pero cambiaría también el sentido. Y en el caso particular, que el escalar que multiplique al vector original sea justamente el recíproco de la longitud del vector, en consecuencia, el nuevo vector que se obtiene tiene la misma dirección, pero tiene la particularidad que la longitud del vector este resultante ahora va a ser 1. Y cuando eso sucede, se dice entonces que ese vector es un vector unitario. Siempre cuando usted tiene un vector, usted lo puede normalizar, es decir, lo puede transformar o puede encontrar un vector unitario que tenga longitud 1 y que tenga igual dirección que el vector original. Esto se puede generalizar también para vectores de R3. Por lo tanto, hasta acá sería lo relacionado con esta introducción a la geometría analítica, donde aparecen interpretaciones eh, geométricas de los vectores y en el que el puente importante para poder interpretar o entender cómo eh, a través de una ecuación va a ser posible estar representando objetos geométricos, el puente que nos permite hacer eso son los sistemas de coordenadas. Nosotros en la próxima clase vamos a ver operaciones muy importantes que se van a realizar con los vectores, como la que sería el producto escalar y el producto vectorial. Bien, finalicemos acá entonces